que la clase formalmente da inicio. Eh, entonces le pido excusas en esa parte, pues respeto las creencias ideológicas que cada uno tenga o religiosas que tenga, pero pues ahí sí yo no puedo hacer nada con el ruido de fondo, ¿no? Eso en primer lugar. En segundo lugar, pues como la información todavía no está creado el grupo de Academusoft, ese no lo creo yo, eso lo crea directamente Registro y Control. Y es, cuando se cree ese grupo, pues es que yo puedo crear el grupo de Microsoft Teams. ¿Por qué? Porque siempre yo llegaba y creaba el grupo con las personas que entraban a clase y cuando iba a sacar las notas, entonces había personas que estaban en la Cosmosoft pero no estaban dentro del Microsoft Teams y viceversa. Habían personas que estaban en el Microsoft Teams pero no estaban en la Cosmosoft, entonces era que no había formalizado la matrícula, que no había quedado debiendo alguna cosa en biblioteca, que no sé qué hiciese cuándo y no sé qué más. Entonces, para evitarme ese tipo de, digamos, de situaciones, eh, lo que voy a hacer, permíteme un segundito, lo que voy a hacer es, eh, pues, crear el grupo de Microsoft Teams, pues una vez Academusoft lo cree. Yo creeríamos que Academusoft, Registro y Control debe estar creando entre esta semana y la otra. Es decir, que de este viernes en 8 no pasa. Mientras tanto, pues les voy a pedir tener un poco de paciencia porque vamos a tener que, pues, mirar mucho el estado de WhatsApp. Entonces, aquí he descargado, digamos, las actividades. Les pido, ese es el segundo favor que les pido. Pues como voy a ingresar a mi WhatsApp personal, pues entonces, pues digamos que pues probablemente alguien mande un mensaje o alguna cosa así por el estilo, pues entonces le pido pues tolerancia y paciencia porque pues digamos que se entiende que estamos en una situación anómala en relación a que la clase debería estar presencial en la universidad y no aquí de forma virtual en la casa. Entonces, ingreso a voy a compartir mi pantalla, ¿cierto? Pues con el ánimo de que, digamos, que se visibilice la información que se ha subido. Y creo que aquí ustedes ya creo que están viendo lo que compartí en las horas de la mañana, ¿cierto? Pues entonces primero pues está el, el, el sílabus de la asignatura. Este ya es el aprobado y registrado por Registro y Control. O sea, este ya está aprobado. El que al de hace 8 días, pues tenía algunas cuestiones. Saben que estamos en registro calificado. Creo que mañana hay una reunión con decanatura. Entonces, en ese orden de ideas, entendería que hay que muchas de las cosas que de pronto, no de los contenidos temáticos ni de las semanas, pero sí de pronto de algunas cosas de orden formal pudieron haberse modificado del sílabus que se leyó hace 8 días a este. Entonces, este es el sílabus que corresponde, por eso le estoy socializando el sílabus, ¿cierto? Para que su merced, pues entonces lo conozca, conozca las actividades, conozca las actividades, conozca los elementos, conozca la forma de evaluación, todo lo que se habló la semana pasada. Entonces, pues su merced se lo dejo. Esto fue lo que se hizo la semana pasada, entonces se lo dejo para que su merced pues lo conozca, lo visibilice y pues si tiene alguna inquietud o alguna duda, pues entonces con gusto pues estaremos aquí para solventarla. Esto es lo que vamos a estar manejando en el transcurso del corte, digamos, del semestre. Entonces, para que su merced lo conozca. Propio de lo que ahí dice, primera semana fue la presentación del concepto temático y en la segunda, pues entonces nos va a corresponder lo que es, eh, digamos, los procesos axiológicos de lo que se entiende por ética. Les voy a pedir, digamos que ustedes ya tuvieron la oportunidad de estar en la tertulia de la semana pasada, creo que ahí están viendo la tertulia de la siguiente, de este sábado, va a ser de domótica y mótica, pues ustedes, entendiendo que son de ingeniería mecatrónica, pues tienen más idea cuando uno socializa este tipo de palabras, pues para el orden común no resultan tan claras, ¿no? O sea, no resultan tan esclarecedoras, no todo el mundo entiende qué significa domótica y mótica. Y pues de pronto nos falta a nosotros como ingenieros pues la posibilidad de visibilizar que las personas pues lo conozcan con el ánimo de que pues resulte un término común. Domótica y mótica es todo aquello para los que no están acostumbrados a esos textos el proceso de mecanización, ¿cierto? A través de los diferentes aparatos como el celular y el computador, de elementos que pueden ser electrónicos y pueden funcionar a través de plataformas como Wi-Fi. Y en ese sentido, pues la intención es que usted tenga contacto con diferentes espectros de zona. En ese orden de ideas, pues por eso yo estoy tanto, por ejemplo, por poner un ejemplo sencillo, la clase es del computador y al mismo tiempo tengo el WhatsApp, pero no el WhatsApp web, sino el WhatsApp descargué la aplicación de WhatsApp para PC
Esa es la recomendación que le estaba haciendo a muchos hace 8 días, cuando les informaba o les decía más bien que intentáramos entonces no tener, por la zona, por la seguridad, por todas las cosas, pues intentar no llevar el celular a la institución, ¿no? Entonces, de pronto no tener ese en la casa, pues descargue los aplicativos que necesita en su computador, y en el trabajo, pues el computador del trabajo, los que se necesiten, y de esa forma, pues de pronto resulta menos congestionante. Pero yo en términos generales no llevo el celular, porque lo mismo que salimos a las 9:30, aclarando una de las inquietudes que me hacía uno de los compañeros, que porque estábamos saliendo a las 9:20, pues yo le soy honesto, saliendo 9:20 alcanzo a coger el bus que sale a las 9:30 y llego a mi casa entre 11:30 12 de la noche. Esa es la razón por la cual, si yo tengo esa exposición, asumiría que muchos de ustedes también. Entiendo que gente que de pronto viva más cerca a la sede, pues les va a quedar mucho más sencillo y llegará en 20 o 30 minutos, pero las personas que no, pues se estarían arriesgando a llegar a medianoche. Y la intención, pues, es que podamos completar el desarrollo de la clase sin que nos tengamos que exponer en la zona. Entonces, en ese orden de ideas, la idea cuál es, pues yo me entero y me formalizo, digamos, las actividades, comentarios, mensajes y demás, pues a través de los computadores, y no tengo que estar cargando con el celular para lado y lado. Al no cargar el aparato, pues me expongo cada vez menos a que de pronto me pueda suceder algo. Creo que fue de información general que a mí me quitaron el celular el 10 de enero, ¿cierto? El día que estábamos ingresando a la institución, justamente por eso, porque uno se vuelve muy dependista del aparato. Entonces seguramente lo saqué, y pues le di chance al ladrón para que el ladrón entonces venga uno a quitarle, le venga a quitarle a uno eso. Entonces, en ese orden de ideas, pues la noción de la domótica y mótica, pues es justamente la sistematización de elementos que necesiten o que se puedan, porque no todos los elementos pueden ser sistematizados, pero a través de diferentes plataformas en las cuales usted puede tener control estando en otra parte. Entonces, usted puede estar en el trabajo y puede mirar qué está pasando en su casa. Y no solamente a través de cámaras. Usted puede controlar, bueno, el ejemplo más típico que a la gente le encantaba era que aplaudían y se prendía y se apagaba el bombillo. Sí, esos ejemplos que resultan como tan innovadores para este tipo de sociedades, pues ya resultan antiguos para ese tipo. Eso es lo que nosotros llamamos domótica y mótica. Usted puede aquí, si efectivamente, calcular o cuadrar la calentura del agua, o poner a cocinar, o poner el horno microondas a que en determinado momento empiece a funcionar, y así sucesivamente. Eso que resulta para nosotros novedoso, eso se viene haciendo hace más de 20 años. Entonces, eso no es realmente algo innovador para nosotros, que resulta innovador. ¿No? Por eso decía, nosotros todavía tenemos y suponemos que el tener el aparato es tener un tipo de control. Por eso la representación que tenemos en la imagen. Cuando ya nosotros, cualquier persona con 5 sentidos, le dice que ya este tipo de artefactos que nosotros llamamos celulares están mandándose a recoger. Sí, pues por eso es que a usted este tipo de elementos le resultan cada vez menos trascendentes, porque en la industria real, en la industria 5.0, este aparato está tendiendo en desaparecer. Mientras nosotros nos lo están vendiendo como lo último en el mercado, ellos ya están recogiendo este tipo de elementos. Entonces, quedan invitados para que nos acompañen en la tertulia este sábado. Ahí, pues, en el mensaje adjunto, pues aparecen las plataformas de YouTube y Facebook, para de pronto los que no tengan Facebook, YouTube, que nos puedan acompañar. Como se dieron cuenta, la semana pasada yo tuve 1.700 personas más o menos de audiencia. Ese no es el base nuestro. Nosotros hemos tenido, ya terminábamos el año pasado con casi 18.000 personas, 19.000 personas. Entendemos que no es lo mismo hacer una tertulia para decir bienvenidos a clase, que hacer una tertulia con un contenido temático. Entonces, muy probablemente esta va a tener mayor cantidad de personas. No creemos que lleguemos a los 18.000 personas, porque no todo el mundo entiende la terminología. Ni siquiera los mismos ingenieros entienden la terminología muchas veces, ¿cierto? O sea, por ejemplo, si usted habla con un ingeniero de sistemas, muy probablemente muchos no conozcan estos términos. Pues si usted habla con un ingeniero, eh, por decirlo, industrial, muy probablemente no le conoce estos términos, pero con otra serie de carreras, pues probablemente sí. Entonces, no va a llegar el potencial de gente que esperamos que llegue, pero pues esa es la intención siempre cuando estamos comenzando, ¿no? Ir atrayendo lentamente el público hasta que finalmente, cuando estemos en la última tertulia, para en el mes de junio, tengamos un potencial de 19.000 personas. Entonces, quedan invitados cordialmente a la tertulia, y eso pues da pie, pues, a los elementos que vamos a traer en el día de hoy. Como usted bien ve en el sílabus, voy a abrirlo aquí un segundo para el compañero que de pronto no estuvo cuando ingresó la sesión de clase.
¿cierto? Dice que en la segunda semana debemos hablar sobre la moral, la ética y la axiología, sobre sus definiciones, características principales, problemas, desarrollos de conciencia moral, principios éticos fundamentales, valores absolutos y relativos, ¿cierto? Eso es lo que está estipulado en el sílabo. Yo simplemente estoy encargado de leer lo que ahí está representado. Y en eso, pues entonces se me dio a la tarea, a propósito de la actividad que voy a dejar, que para entregar dentro de 15 días, si se dieron cuenta, que ya aquí pasamos a explicarla, ¿cierto? En esta parte que se encuentra acá, este pantallazo que usted ve aquí, ¿cierto? Es la actividad que nos corresponde. Esta ya se encuentra cargada en el Microsoft Teams. No, vuelvo y soy claro, hasta que no tenga la confirmación de la Academusoft de quiénes son las personas que se encuentran en el grupo, pues entonces probablemente no les va a aparecer. Una vez aparezca en el Academusoft, inmediatamente pues le aparecerá esta actividad y la intención es que usted ya la tenga resuelta para que en ese momento la adjunte, ¿cierto? Por eso le puse fecha 1 de marzo. Por eso la fecha de entrega no es es dentro de 8 días, ni es para dentro de 15, sino que se los puse para 1 de marzo. Hoy es decir, estamos a 14. Si estoy compartiendo mi pantalla, creo que están viendo mi enlace, significa que estaría para mañana en 15 días, estaría para entrega, es decir, tendrían 2 fines de semana para responder esas 5 inquietudes, ¿cierto? Sobre 12 ejemplos que he puesto a propósito del desarrollo de la clase. Quise comenzar entonces con estos dos textos son de mi autoría, eh, para, eh, lo que en algún momento creo que le decía a alguno de los compañeros, si yo voy a contratar a una persona que sepa o que tenga de idea o que conozca de creación empresarial, pues tengo que contratar a una persona que haya creado empresa, porque si no, su merced está hablando carreta. Cuando uno va a hablar, por ejemplo, de este tipo de asignaturas del área sociohumanística, y la persona nunca ha escrito y nunca ha postulado y nunca ha publicado y nunca, pues es que está hablando es carreta, porque no dice nada de sí mismo, sino que está diciendo lo que otras personas están diciendo. En ese caso, pues yo pongo dos, estas son dos publicaciones indexadas. Esta, como se puede dar cuenta, salió en la Universidad de la Gran Colombia. Tengo otra publicación más reciente que fue de hace 2 años, pero salió el año pasado publicada, pero me pareció por el contenido temático que esta era mucho mejor. Yo tengo 32 artículos publicados, pero 3 de ellos son indexados. Entonces, pues me estoy basando en estos 3 que están indexados. El concepto del amigo de la decisión el concepto de la decisión en la noción de amigo enemigo de Carl Schmitt. Y si usted se percata, aquí aparece el nombre. Esto que usted está viendo en la parte superior es el título, que es distinto, ¿cierto?, al ensayo del trabajo. Quiero hacer esa precisión de una vez, porque cuando su merced, yo no sé, están viendo la compartir pantalla, ¿sí se ve o no? Cuando compartí pantalla, ¿sí se está viendo lo que estoy compartiendo o no se ve lo que estoy compartiendo? Sí, señor, sí Sí, se señor, ve. sí se ve. O sea, ¿sí se está viendo el texto? Voy a compartir toda mi pantalla. Les pido excusas, es que el sistema me dice que no están viendo. O sea, yo estoy siguiendo la clase, eso lo aprendimos en la época de la pandemia. Sigo la clase del celular y me dice que no la está viendo. Entonces, creo que ahora sí, porque ahora sí el sistema me está representando que lo está viendo. Como les decía, son de la revista La Gran Colombia. Y en ese sentido, pues entonces se hizo la publicación sobre el concepto de la decisión en la noción de amigo-enemigo de Carl Schmitt. Ese es el título que yo le puse a la presentación. Esa no es que tarea punto 1.1. Su merced cuando va a responder una actividad, pues le pone título a la acción. Segundo, se me identifica. Por eso es que tomo en esta segunda acción, ¿qué espero cuando me entreguen el trabajo? Primero, que esté la titulación de lo que me está entregando y segundo, que esté identificado. Si su merced me entrega el trabajo sin su nombre, le zampo el uno, de una vez, o sea, que quede claro, que quede grabado. No era porque yo quisiera que esta sesión fuera grabada, sino que fuera la decisión de la administración de la parte de Decanatura y Vicerrectoría Académica quien decidió que esta sesión fuera virtual. Y claramente estipularon, ¿cómo se llama? Y claramente quiero estipular que si su merced si su merced no se me identifica en el proceso del trabajo, le pongo el uno. Ni siquiera reviso lo que está en el contenido porque asumo que esa vaina no es suyo. Ay, profe, pero es que yo se lo puse en el nombre del archivo, va mi nombre. Es que como lo subí en mi plataforma, entonces debe ser que soy yo, no, papi. En la jurisprudencia no existe el que una persona por necesidad signifique que una persona que envía el mensaje necesariamente sea la persona que es interesada en el mensaje. Eso cualquier persona le cae de su propio peso. O sea, a mí me puede llegar un mensaje de WhatsApp de cualquiera de ustedes y no necesariamente significa que ustedes lo enviaron. ¿Sí? O sea, entonces, ¿cómo sé yo en la identificación propia del elemento? ¿Cierto? Entonces, en ese orden de ideas, primero el título y segundo, ¿cierto? Y segundo, la identificación. Su nombre, su curso, su grupo. ¿Sí? Ojalá no utilizar diminutivos como Chechito, Fernandita, ni nada de ese tipo de cosas. Su nombre tal como aparece en su registro civil, su nombre tal como aparece en la cédula. ¿Listo? Para que quedemos entonces formalizados.
que quede lo más claro posible, que quede lo más claro formalizado, con el ánimo que entonces sepamos a quién persona. No me ponga Checho, porque yo no voy a saber quién es Checho. No me ponga Fercho, porque yo tampoco sé quién es Fercho. Sí, porque yo, si su merced me dice que yo soy Fernando, yo tengo en este semestre, tengo 10 grupos, en esos 10 grupos tengo tranquilamente unos 15 Fernandos, entonces no sé cuál es el Fercho que su merced me está diciendo. Y si estamos hablando de los grupos de ética, si este es L2MB, su merced entiende, ¿cierto? Que si hay dos grupos en Tental, deben haber dos grupos en la principal, ¿cierto? Entonces significa que yo tengo mínimo 4 grupos de ética y mínimo habrán 5 ferchos. Entonces no tengo cómo saber cuál es el fercho que me está mandando el trabajo. ¿Listo? Entonces, si su merced no se identifica, les dan por uno. Es lo que quiero ser muy claro. ¿Sí? O sea, que quede repetido. Repitámoselo al compañero que no entendió. Si su merced no me marca el trabajo, les dan por uno. Punto. Ah, pero es que lo puse, les dan por el 1. Que quede en grabación. Le pongo el 1 porque su merced, lo primero que tiene que hacerme en cualquier pinche trabajo que me entrega conmigo es se me identifica. Si no lo tiene, simplemente asumo que ese trabajo no es suyo, se lo hizo la hermana, se lo hizo el tío, lo hizo un abuelo, que se lo hizo otra persona y por eso su merced no se quiso identificar. ¿Sí? Entonces, de una vez quedamos que en la primera normatividad, su merced me entrega el trabajo sin el nombre, de una vez su nota es 1. ¿Listo? Para que quedemos claro. Venga, profe, y se lo marco, sí, el otro semestre fresco, tranquilo. ¿Sí? De las experiencias negativas es que uno aprende. Entonces, de esas experiencias negativas es que su merced aprende que debe aprender a marcar sus trabajos. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, ¿cierto? En ese orden de ideas, lo siguiente, esto que quiero que vieran acá es la diferencia entre el Incontent y el app, ¿cierto? Como aquí me estoy identificando, pues entonces utilizo la parte Incontent, pero esto que usted ve aquí, ¿cierto? Que dice Finis 1993, ¿cierto? Aquí lo voy a subrayar, ¿cierto? Aquí hay el marcador, sí, creo que aquí hay un marcador, ¿cierto? Creo que aquí hay un marcador. Entonces, lo voy a subrayar, ¿su merced lo está viendo? Pongámoselo más ampliadito para el compañero que no lo está viendo. Pongámoselo en 300 a ver si ¿cómo se llama? Si de pronto lo visualiza un poco mejor. ¿Sí? Entonces, ajá, no falta el compañero que es gatón igual que yo, entonces necesita que se lo ampliémoselo más, no sé, creo que ahí es suficientemente o necesita ser ampliado mucho más. Ahí usted visibiliza lo que es la norma APA, ¿cierto? Esto es una norma APA. ¿Sí? Si su merced me puede utilizar Icontent o APA, pero no que no me puede utilizar Icontent y APA al mismo tiempo. ¿Sí? Si su merced me utiliza Icontent y APA al mismo tiempo, su trabajo está mal. ¿Sí? Por eso estoy siendo claro. Esto que usted está viendo acá, en esta primera parte, es Icontec, ¿cierto? Que es cuando usted pone el pie de página al final de la hoja. Cuando usted visibiliza, ¿cierto? Aquí como se me acaba de extraviar, cuando usted visibiliza, aquí como lo acabo de poner, ¿cierto? El autor con el año, eso es norma APA. ¿Sí? En eso quiero ser muy claro. O utiliza APA o utiliza Icontec. Si su merced me utiliza APA e ICONTEC al mismo tiempo, su trabajo está mal formalizado. El ICONTEC es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas, ¿cierto? Y la APA es la Asociación Americana para normas internacionales. Entonces, si su merced utiliza la ICONTEC, que es la local, ¿cierto? Pues entonces debe hacer todo el trabajo en la norma local. Si su merced la hace en APA, pues tiene que hacer todo el trabajo en norma APA. Punto. ¿Sí? Que quedemos claritos de una vez en ese punto. Entonces, si su merced está utilizando Icontec, me utiliza el pie de página, si me está utilizando, profe, entonces, ¿cuál es mejor? Cualquiera de los dos está bien. Lo que no puede hacer es utilizarme Icontec y APA al mismo tiempo. Esa es la parte que estoy siendo claro. ¿Sí? Entonces, si usted se percata, en los diferentes pies de páginas que estoy marcando, por ejemplo, aquí es mi, ¿cierto? Esto es norma APA. Esto es norma APA. Ya no aparece la editorial y no sé qué y sé cuándo. ¿Sí? ¿Dónde aparece la editorial y eso? Aparece en la bibliografía. Entonces, cuando su merced viene aquí a la referencia, entonces aquí aparece el nombre, el autor, sí, aquí en la bibliografía es donde se pone todas esas cosas. Eso no lo pone, eso no lo pone dentro del texto. Si pone dentro del texto, es Icontec. Es que lo que quiero ser claro. Si me lo pone dentro del texto, es Icontec. Aquí no es Icontec. Aquí estás utilizando normas APA. ¿Listo? Entonces, en eso quiero ser muy puntual para que no tengamos ningún tipo de situación. Hay dos tipos de referencia. Pues eso es un artículo que ya lleva unos 10 años. Si no estoy mal, esto fue en el 2012. Permítame, reviso ¿cómo se llama? Reviso el año de publicación. Si no estoy mal, fue del 2012. ¿Sí? Creo que aquí está, sí, aquí aparece en 2012, ¿cierto? Estoy hablando que eso fue de hace 11 años, ¿cierto? Esta publicación, por eso todavía no se hablaba de InfoRed.
Hoy en día, cuando su merced tiene una publicación y la referencia es una referencia en Internet, se llama o sea, bibliografía es para libros, infografía es para páginas en Internet. ¿Listo? Para que quedemos claritos ahí en esa parte. Entonces, su merced hace la distinción. Esto lo encontré en infografía, esto lo encontré en bibliografía. ¿Listo? Profe, pero es que yo voy a decir lo que yo pienso. Papi, si su merced solo se refiere a lo que usted piensa, se queda en su mera opinión. ¿Sí? Creo que su merced en el grupo de humanidades vio las diferencias entre doxa y razón, ratio y doxa. Doxa es lo que yo pienso. Yo pienso y a mí me ocurre pensar que los cuerpos no caen. A mí se me ocurrió pensar eso, el pensamiento medieval. ¿Por qué caen los cuerpos? Porque el Espíritu Santo los jala hacia el centro de la tierra. Es mi pensamiento, es lo que a mí me da la gana de pensar, es lo que yo creo que es cierto, punto. O sea, eso no tengo por qué justificárselo a nadie, porque es lo que yo siento. Y si a mí me parece que eso es cierto, punto. Es para de contar, es lo que yo siento que es cierto. Eso no tiene que ser demostrado porque es lo que yo pienso, ¿cierto? Ahora bien, si va a utilizar la ratio, me tiene que probar lo que su merced me está diciendo, que entonces sea verosímil para que todo el mundo sepa que lo que su merced está diciendo es cierto, que es una cosa distinta. O sea, si su merced se me queda en la mera doxa, es decir, en su mera opinión, pues entonces su trabajo pues carece de todos los fundamentos porque no resiste la crítica. ¿Cierto? Y ahí entonces, ay, ¿por qué saqué 2.5 si yo lo entregué a tiempo? Porque no te estoy evaluando la entrega, la fecha de entrega. Te estoy evaluando es el contenido y la razón, la capacidad que tiene para argumentar la razón que me está expresando. Eso es lo que le estoy evaluando. Eso es lo que le estoy pidiendo, que su merced tenga la capacidad para que lo que va a decir, ¿cierto?, sea contundente al punto de que no pueda ser refutado. Yo puedo salir y decir que los cuerpos caen porque Dios los trae al centro de la tierra. Ahora pruébeme que Dios los trae al centro de la tierra. ¿Ve? Yo puedo salir a decir que al Dios que yo le creo es el Dios zapato y punto. ¿Por qué? Porque es mi pensamiento, es lo que a mí me da la gana. Los zapatos me llevan a todos lados, los zapatos me cogen de todas partes, me, los zapatos me hacen sentir cómodo. Entonces yo pienso que el Dios es el Dios zapato. Es mi parte, es mi pensamiento. Yo decido qué tipo de creencia tengo. Ahora bien, ir a justificar que el Dios zapato existe es otro cuento. Yo no es demostrable que el Dios zapato el Dios zapato existe. Ahora sí entiende. O lo que para mí es el Dios zapato no significa que para otros sea el Dios zapato. ¿Sí? En eso quiero ser muy claro, ¿cierto? El pensamiento entre doxa y ratio. Doxa es lo que yo pienso. ¿Cierto? Permítame que hay una persona que está entrando desde su página personal. Sí, algún compañero que si quiere, algún compañero. Nicolás, ya Nicolás entró. A ver, permítame. Nicolás, ¿cómo se llama? La próxima vez ingrese desde su cuenta correo, listo, para efectos de que no le ponga problema. Eso no lo determino yo, lo determina Microsoft Teams. Si la persona no ingresa desde su cuenta personal, pues le va a poner, me va a tocar entrar a mí a darle permiso. Si entra desde su cuenta Microsoft Teams, pues no le va a tener problema porque es persona, porque es un correo corporativo, ¿no? Porque es un correo empresarial. Entonces, decíamos que si usted se queda en la mera opinión, es lo que usted piensa. Y yo no voy a entrar a decir si lo que usted piensa es cierto o no, porque lo que usted piensa es válido para usted. Punto. Eso es lo que usted piensa y lo que usted siente y lo que usted cree y lo que a usted le parece. Y si a usted le parece que eso es verdadero, pues debe ser verdadero para usted. Pare de contar, porque yo no tiene por qué ser demostrable para otros. Ahora, si lo vas a hacer desde la ratio, que estamos en la universidad, debe ser demostrable para que cualquier persona lo pueda sustentar, refutar o cualquier persona pueda comprender, ¿cierto? O sea, la expresión no es que es cierta para mí, es cierto para los demás. Por eso cuando yo pienso que maravilloso, que verísimo que vos pensás, todos pensamos. ¿Sí? O sea si nos quedamos con en la academia, si nos quedamos con el yo pienso, ¿cierto? Pues entonces entramos en el solicismo, porque entonces lo que usted piensa no tiene que ser válido para otros, ¿cierto? Por eso es que la libertad de pensamiento es un derecho, porque no tiene que ser válido para los demás. A mí me parece que es así, punto. ¿Sí? No demuestre lo contrario. ¿Cierto? Ahora le pregunta en la academia lo contrario. Pruebe que lo que usted piensa es cierto y por eso tiene que ser avalado por los demás. Esa es la representación, ¿cierto? Entonces, en ese orden de ideas, cuando estamos hablando de un texto indexado, significa que es un texto que a pesar de que, por ejemplo, fue escrito en el 2012, sigue siendo valedero, ¿cierto? Eso es lo que significa. Para que usted me entienda en términos que todos comprendamos. Las leyes de Newton, a pesar de que Einstein mostró que
muchas de las leyes de Newton no son tan exactas y tan perfectas y tan únicas y tan exclusivas, siguen aplicándose para todo lo que signifique construcción, herramientas, sí, lo que siguen enseñándole a uno en física. O sea, Einstein demostró que las leyes de Newton no eran ciertas, pero lo que dijo Newton es tan verdadero y tan verosímil que lo seguimos aplicando hoy en día. ¿Cierto? O sea, hoy el relativismo newtoniano, pero el relativismo einsteiniano demostró que Newton se equivocaba en muchas cosas, pero lo que dijo Newton es tan cierto que por esa razón se sigue aplicando. ¿Listo? Entonces, en ese orden de ideas, lo que quiere decir este texto que usted tiene enfrente es tan válido en el 2012 que se escribió como en la época actual. Es lo que quiere decir, es lo que quiere decir el texto y seguramente será válido ya cuando el profesor Cepeda ya no esté aquí en este mundo. Entonces, 500, 600 años después, alguien leerá el texto del profesor Cepeda y seguirá siendo válido, así como los textos de Platón, de Sócrates, de Aristóteles y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significa que sea una presentación indexada. ¿Listo? Esta parte que está aquí es algún día cuando su merced ya tenga su presentación, cuando ya esté terminando su técnico y tecnólogo y demás, lo que le voy a pedir, que su merced tenga la capacidad de síntesis y demás. Me voy a saltar esta partecita porque voy a entrar directamente al contenido para efectos de lo que nos pide a nosotros el sílabo. Cuando nosotros estamos hablando de las estructuras de la eticidad, tenemos que hablar desde el etos, desde el otro, que es distinto de la moratis, que es lo personal, lo que yo pienso. Por eso es que no le estoy hablando desde la doxa, ¿sí? O sea, cuando la persona dice, es que yo pienso que es así, chéverísimo que tú pienses que es así. Ese es el pensamiento de la doxa. Y eso es desde la moral. Para mí es verdadero tal cosa. Para mí es válido tal cosa. Para mí entonces yo tengo necesidades, no tengo trabajo, entonces es válido robar, porque ¿cómo se llama? Porque para mí yo tengo que satisfacer mis necesidades, tengo 5 hijos que alimentar, no tengo trabajo, no tengo estudio, nadie me da, pasé no sé cuánto tiempo en la cárcel, entonces o es ponerme a cantar en Transmilenio o salir a robar celulares. Entonces, para mí, ¿sí? de mi moral, ¿cierto? Entonces es válido porque yo tengo que satisfacer mis necesidades. Eso no significa, desde la ética, que sea válido para todos. Por eso la etos es lo que es válido para otros, no para mí mismo, porque yo puedo justificar mi accionar desde mí mismo, lo que a mí me parece que está bien. Y entonces por eso uno, por ejemplo, lo que pasó con el hincha el domingo. Entonces, pero es que no salió, no se metió al campo con una puñaleta. Papi, es que una agresión no necesita que sea de puñaleta o revólver para que sea agresión. ¿Sí? O sea, creo que o sea, creo que una interpretación de esas es ridícula, que una persona diga, es que como no lo agredió con puñaleta, entonces no es agresión. O sea, el solo hecho de la agresión, si la agresión verbal ya es una agresión, ¿cierto? Entonces una agresión física de cualquier tipo, de cualquier índole, es una agresión, ¿sí? No necesita que sea con puñaleta, eso lo agrava. Con revólver eso la agrava. No significa que necesite que se haya sido con revólver o con puñaleta para que sea deje de ser agresión. Entonces, no, es que como simplemente fue con el codo, entonces es más suave la agresión. No, agresión es agresión, punto. Sí, ahí no existe ningún tipo de limitante medio. Entonces alguien, no, pero es que, pero lo robaron, pero ¿cómo se llama? Pero dé las gracias que no lo mataron. Entonces antes uno sale agradecido. Esa es la noción de cuando la moratis, ¿no? Entonces lo moral. A mí me parece que está bien el hecho porque entonces es justificable porque es que todo el mundo tiene que satisfacer necesidades y como no pudo satisfacerlas por lo legal, entonces le toca utilizar lo ilegal. Carta se le carta. Entonces la moral es lo que particulariza a la persona. El etos, que es la ética, que es lo que nos pide a nosotros el sílabus, es lo que es válido para todos, para otros, para todos. Y por eso su merced, cuando tienen que estar en la parte profesional, entonces yo no soy médico, pero si yo tuviese que tomar una decisión médica, tengo que, lo que a mí me avala es el consenso de otros, de lo que los otros hemos acordado que es el proceso y el procedimiento. Punto. Sí, así de sencillo. No es que como es válido para mí, entonces yo puedo aplicarlo. Sí, que es más o menos lo que la interpretación en su momento de Mengele y el régimen nazi y no sé qué más. Entonces, como es un avance de la ciencia, entonces, ¿qué importa cantidad de personas que podemos sacrificar con el ánimo de mirar X y Y, no sé qué experimentos como si fueran ratas? Eso es válido para mí, porque yo estoy diciendo que yo voy a avanzar la ciencia sin importar la cantidad de personas que sacrifique. ¿Cierto? Para mí puede ser cierto, pero no es válido para los otros. No es válido para los otros. Por eso es que en la judicialización del nazismo, ¿cierto? Te dicen, es válido para su merced, pero lo que usted hizo es ilegal. Punto. No importa que las leyes alemanas lo avalen, lo que usted hizo no es ético. No es ético. Así sea moralmente bien visto, no es ético. Y como no es ético, es un delito. ¿Cierto? Puede que no sea un delito legal, pero es un delito de sanción. Entonces, en ese orden de ideas, en esta interpretación que su merced ve acá,
las nociones del ethos y de la discurren, ¿cierto?, en la interpretación de lo que nosotros llamamos la Segunda Guerra Mundial. Por eso es que me detuve en las nociones del amigo-enemigo, porque entonces los amigos entonces le permitimos que discurran, que opinen divergente a nosotros, en cambio al enemigo se le justifica todo tipo de accionar, ¿cierto? Y entonces, y más cuando estamos hablando de una situación de caótica de la guerra, entonces el enemigo no existe, el enemigo no tiene derechos, el enemigo no representa como persona, el enemigo es la persona a eliminar y como lo es a la persona a eliminar, no tiene ningún tipo de representación formal frente a nosotros, ¿cierto? Entonces, ese tipo de representación, que es la noción que sale de la Segunda Guerra Mundial, es lo que nos permite a nosotros entender lo que se llama la ética, ¿cierto? La ética moderna, que es, ya anteriormente decíamos, la ética es la ética de los otros como ciudadanos. La ética moderna es nosotros como profesionales, que es una cosa distinta a nosotros como ciudadanos. Como nosotros como ciudadanos seríamos entonces no robar, no matar, ¿sí? Más o menos las cosas que sabemos que debe hacer. El profesional se asume que tiene otro tipo de ethos. Además de eso, no puede valer su conocimiento para un estímulo propio e impersonal, ¿cierto? Es decir, sin importar las personas que sacrifiquen, entonces solamente tiene en cuenta su propio. Pongamos el ejemplo sencillo de la domótica que nos toca este sábado. Supóngase un ingeniero, no, pues yo hice una máquina y funciona. Me importa un pepino la cantidad de árboles que consume, la cantidad de ríos que contamine, la cantidad de personas que mate, eso no nos interesa. A mí me interesa ver que esa vaina funcionara, esa vaina funciona sin importar el tipo de consecuencias. Eso moralmente está bien, éticamente no, y por eso puede ser sancionable. ¿Sí? Esa es la parte que queremos representar acá. Y esa es la noción que usted va a encontrar en este texto, pues que no le quiero extender, digamos, el mayor tiempo para que su merced, pues entonces se pueda, digamos, en el fin de semana, pues entonces lo pueda sentarse a discurrirlo, critíquelo, no tengo ningún problema. La academia no es no es la relación entre autor y autoridad, entonces como lo escribió el profesor Rafael, que es el que nos va a presidir la materia, entonces lo que dijo ahí es 100% cierto y lo que dijo ahí es palabra de Dios y, ¿cómo se llama? Y no merece ningún tipo de refutación. Muchas cosas que están ahí yo ya las he refutado en otros textos posteriores. Muchas cosas que están ahí me he dado cuenta que no fueron interpretaciones bien vistas. Bien vistas no por otros, sino por mí mismo, que me he dado cuenta que no fueron representaciones. ¿Por qué? Porque Carl Schmitt, primero que es un pensador alemán, no es un pensador colombiano. Entonces, probablemente por mi desconocimiento en el alemán, pues yo basé mis conocimientos en Carl Schmitt en textos traducidos del alemán que no obedecen al 100% lo que quiso decir Carl Schmitt. Entonces, después entendiendo qué quiso decir, pues me tocó corregir lo que había dicho inicialmente. Entonces, eso digamos que puede ser una de las interpretaciones. Y segundo, porque muchas de las nociones a las conclusiones que llega Carl Schmitt, ¿cierto? No necesariamente son ciertas, que es la representación que usted pone de Kelsen. Por eso aquí ponía Kelsen para los compañeros que no conocen. Kelsen es lo que nosotros conocemos como el padre. Cuando a la gente le encanta, hoy por ejemplo, que ¿por qué estamos en virtualidad? No es porque estemos en amor y amistad y cómo se llama, y San Valentín y ese tipo de cosas, sino porque se habían anunciado que hoy y mañana iban a haber marchas en favor y en contra y no sé qué y cuánto. Entonces, como el centro siempre se convierte en zona de combate y cuando no es el centro ese Kennedy, pues entonces terminaron decidiendo que lo hicieran virtual. ¿Cómo la gente dice que tiene derechos? ¿Cierto? Esa es la representación que él señala, porque los individuos, un individuo que siente que su sociedad lo desconoce y no tiene ningún tipo de derechos, es un individuo que está propenso al cambio de la misma. ¿Cierto? Entonces, en ese orden de ideas, Kelsen establece una noción que va a ser muy válida para cuando usted se encuentre ya en quinto o sexto semestre, que es justamente la pirámide kelseniana, que es decir, un individuo que nace en una condición y que necesita ir superándose para ir llegando a otra. ¿Cierto? Entonces, ahí es donde los abuelos dicen, es que en mis épocas tal cosa, y es que en mis épocas pasaba tal otra, y es que entonces, claro, usted compara las épocas de los abuelos con la suya y entonces se percata que ha habido un cambio. Eso es lo que dice Kelsen, ¿cierto? Entonces, esta persona estudió, trabajó, el trabajo donde llega le pagan mejor que cuando no estaba estudiado y no sé qué más. Esa noción es la pirámide kelseniana. Entonces, es decir, una persona que va evolucionando en el tiempo hasta que llega un momento en que se encajona en la estructura social al punto que se vuelve un elemento productivo, ¿cierto? Cuando el individuo no logra encajar en esa estructura social, es cuando se vuelve enemigo de la misma. Eso, quiero ser claro, no obedece al delincuente. ¿Sí? El delincuente encaja dentro de la estructura social. Si usted no tiene ladrones, no tiene policías. Sencillo. Si usted no tiene personas que transgredan la ley, no necesita jueces, ¿cierto? Entonces, inclusive el infractor es necesario para la propia sociedad. Lo que dice que es que el que no hace, logra ni siquiera compaginarse, ni siquiera como delincuente, ni siquiera como infractor de la norma, es el que termina siendo enemigo de la sociedad, ¿cierto? Que es lo que más o menos interpreta Carl Schmitt sobre las relaciones de amigo-enemigo. Entonces, mientras Carl Schmitt hablaba sobre
el nazismo, y establecía lo que usted va a conocer, los amigos, es decir, los que nos creemos iguales y podemos hablar entre iguales y podemos debatir entre iguales, ¿cierto? Y los otros que no son amigos, pero que son distintos a nosotros, así hablen el mismo idioma, ¿cierto? Entonces, esa es la noción que va a establecer Carl Schmitt. Kelsen va a decir, no, señor, esa noción es un error, los individuos por naturaleza no se clasifican en amigos enemigos, sino que se clasifican en personas que tienen potenciales para estructurar una estructura social. Si esa persona no desarrolla esa estructura social, perece. Punto. Eso es lo que está diciendo Kelsen, lo que termina diciendo Kelsen. Y cuando esa noción de potencialidad no se desarrolla, esa persona termina siendo enemigo de esa estructura social, ¿cierto? Entonces, ahí, por eso decía claramente, un delincuente no es enemigo de la estructura social, es parte de la estructura social. Un infractor es parte de la estructura social. Si no hubiese esas funciones, no necesitaríamos presidente, ni gobernadores, ni alcaldes, ni cómo se llama, ni necesitaríamos, ¿cómo se llama? Necesitaríamos policías, ni necesitaríamos cosas de orden público, porque no se necesitaría ese tipo de situaciones al punto, ¿cierto? Al punto que no hay una contraprestación que lo esté. Si no hay ladrones, póngase usted en las ciudades de Bulgaria, por poner el ejemplo que nos traía la compañera el semestre pasado, que estaba en Sofía, entonces decía, pues en Sofía, una estación de policía de una ciudad como Sofía tenía 100, 200 policías para controlar más o menos 300, 400 mil personas que hay en Sofía. Entonces uno dice, 100 policías no es muy poquito para el volumen de personas. Entonces dice, es que la cantidad de delitos que pasan en Sofía es mínimo. Entonces, como es mínimo, por eso no se necesita mayor cantidad de policías. Aquí nosotros venden el concepto contrario, ¿no? Entonces, aquí es imposible controlar 5 millones de personas, entonces necesitamos más pies de fuerza, más policía, ojalá el ejército en las calles, sí, no sé qué, y entonces la gente, sí, sí, porque eso es seguridad y no sé qué dice cuándo. Entonces, la noción que dice, el individuo, el infractor, no es enemigo del sistema, es parte del sistema. El enemigo del sistema es la persona que no encuentra ningún beneficio, ni siquiera siendo infractor del sistema. Esa es la persona que se vuelve enemigo, ¿cierto? Entonces, ahora sí, ¿quiénes serían los enemigos? Y entonces ahí serían todos aquellos que buscan que el sistema caiga, que digamos que son, en el caso de en el caso de la Guerra Fría entre la Unión Soviética y Estados Unidos, pues todas las personas que servían de espías para uno y otro lado, para ponerlo, ¿sí? Entonces, personas que habían recibido beneficios dentro de su estructura social, ¿cierto? Pero que espiaban para el contrario. Esos son los enemigos del sistema. Bien, le dejo el textico para que su merced pues lo decante, se pega ahí una desgustadita ahí mañana mientras desayuna. Eso es un texto de 10 páginas, perdón, sí, de 10 páginas, es decir, 5 hojitas, una cosa así rapidín ahí mientras se baña, lo puede ir leyendo. Y procedemos pues entonces al otro texto que recomiendo, que es, pues también es de mi autoría, porque pues me interesa aquí mostrar el otro ejemplo. Si su merced se percata, este texto también es indexado y como se apuesta, pues es un texto un poco más moderno. Este está diseñado en normas Icontec. Si se percatan, esto es Icontec. Cuando aparecen estos pie de páginas abajo, es Icontec, ¿cierto? Entonces, pues ojalá usted pudiera desarrollar la virtud de escribir en APA o en Icontec, porque en algunas partes se pide en APA y en otras se pide en Icontec, ¿cierto? Entonces, ¿cuándo se pide en APA? Pues cuando es un texto que va a tener una trascendencia transnacional, ¿cierto? O sea, cuando nosotros mandamos un artículo para este jueves a la Universidad de México, a la Universidad Nueva de Nuevo México, o sea, la Universidad de Nuevo México queda en la Ciudad de México, valga la, valga la redundancia. Usted sabe que Ciudad de México se llama como el país, ¿no? Se llama, es como aquí si dijeran Nueva Colombia, entonces allá sería Nuevo México, se llama la universidad para que queda en Ciudad de México, en México, ¿no? Entonces nosotros mandamos una y pues esa es una norma APA porque pues es la forma transnacional de escritura. Pero como este es un texto que fue escrito para local, o sea, es un contenido para personas que viven en Colombia, porque es un texto de jurisprudencia, por poner un ejemplo sencillo, ¿cierto? Pues entonces, pues se pide normalmente en Icontec, entonces se utilizan las normas Icontec. Cuando su merced vaya a hacer un plano y es para aplicarlo frente a un instituto que tienen validez en el contexto colombiano, el, ¿cómo se llama? Que tiene validez en el contexto colombiano, le van a pedir que sea Icontec. Cuando usted va a hacer el mismo plano, pero ya es para aplicarlo en Brasil, en Argentina, sí, en otra parte, pues entonces le van a pedir que sea APA, porque esa es la forma transnacional. ¿Listo? Esa, digamos, para que tengamos claridad frente al tema. Pongamos un ejemplo sencillo. Así usted no sepa
normalmente cuando usted va a poner un procedimiento de orden jurídico, le ponen una hoja tamaño oficio. El resto de veces le ponen hoja tamaño carta. Ahí usted encuentra la diferencia, ¿cierto? En cuándo es Incontec y cuándo es... Entonces, ¿por qué Colombia no adapta el sistema Incontec? Porque Colombia no es un estado, no son Estados Unidos, como Estados Unidos, ¿cierto? Sino que es República de Colombia. Entonces, nosotros tenemos una autonomía propia y por eso ponemos unas normas propias para el diseño de ejemplos locales. En este caso, pues entonces el texto que usted tiene enfrente es una disertación filodoxa del Estado garantista eficientista colombiano. Entonces, la disertación filodoxa es justamente una interpretación académica, desde mi opinión, ¿cierto?, del tipo de Estado garantista que nosotros suponemos que es el mejor, ¿cierto? Entonces, el tipo de Estado garantista que nosotros presumimos que es el que ojalá las cosas sean gratis y ojalá los servicios públicos sean gratis y ojalá, por ejemplo, cosas como la educación sean gratis y no sé qué y sé cuándo, que se oye muy bonito, a la hora de lo gratis no es gratis, porque por ejemplo el profesor Cepeda cobra, por ejemplo los docentes cobran, por ejemplo la luz cobra, o sea, es decir, el problema es quién está pagando, el problema no es que sea gratis, el problema es quién sabe, en los colegios distritales aparecía la frase, es que este colegio es gratis, ¿sí? Y entonces, los profesores no cobran, no se pagan servicios públicos, no hay utilidad de baño, las niñas de la ciudad van por voluntad propia, no. Luego, entonces, no es que sea gratis, es que hay otra persona que está pagando. Ese Estado garantista, que es el que nosotros pretendemos que sea el Estado colombiano, es el que nos lleva a la quiebra. Punto. ¿Sí? Los estados garantistas normalmente terminan siendo estados que habiendo una grandísima cantidad de personas que se resultan beneficiarias versus una minoría de personas que terminan siendo las contribuyentes. En consecuencia, lo que termina siendo un estado que colapsa. Ahí usted entiende por qué el otro texto que le he puesto a que su merced el otro texto no. Esta es una proyección que le pido a su merced que visibilice, ¿cierto? Corea del Norte. Ese enlace de YouTube que usted tiene ahí, ¿cierto? Que ahí, pues, yo no lo voy a abrir para que su merced pues se tenga la oportunidad de verlo ahorita que termine la clase, ¿cierto? Pues eso es un estado que funciona. Es un estado donde la educación es gratuita, donde los servicios de alimentación los proporciona el Estado, donde no hay ladrones ni atracadores, donde, el Estado se hace respetar y entonces su merced, que su merced lo vea, no me crea a mí, véalo su merced, estados eficientes existen. Estados garantistas existen y la humanidad ha tenido estados garantistas, ¿sí? Entonces, lo que pasa es que los estados garantistas colapsan desde su base, ¿sí? Entonces, el estado garantista romano colapsó apenas llegó Julio César, porque es que el Estado no te puede garantizar todos los padecimientos que tú tienes. Pongámoslo en ejemplos sencillos para que me entienda el contexto. Cuando en una pésima interpretación que vamos a tener que hacer según en la semana quinta o sexta, que tenemos en la sexta no será porque será el examen, si no estoy mal es en la quinta, vamos a tener que ver un texto de Karl Marx. Karl Marx, todo el mundo le encanta decir que Karl Marx y el planteamiento del manifiesto del Partido Comunista. Comenzando Karl Marx, el manifiesto del Partido Comunista lo escribe a su tierna edad de 28 años, ¿sí? O sea, un texto de juventud, un texto de una persona que nunca ha tenido responsabilidades ni poder. Todos sabemos que él no financia a la empresa, se la financia es el amigo Engels, y entonces es un texto así. El Capital, que es el texto, el Capital, que es el texto margen y culmen de él, lo escribe en tres fases, a los 40 años, a los 55 y a los 75 años. Es decir, a los 40 años él escribe un texto, ¿cierto? Que se llama El Capital, que es su primera versión. Después de 20 años, así como pasó con mis ponencias, después él releyendo su texto se da cuenta de todos los errores que ha cometido y entonces saca una segunda edición, que es que la saca cuando tiene 55 años. Y cuando se da cuenta de los errores que cometió en la primera y en la segunda, ¿cierto? Intenta sacar su tercer texto, pero lo sorprende la muerte a los 75 años. Por eso la publicación del tercer texto es póstuma, es decir, cuando ya él ha fallecido. Y de las partes que a la gente le encanta decir, ¿cierto? Que entonces dice que el planteamiento del manifiesto del capital es el desenlace del Partido Comunista, ¿cierto? Él establece que el mayor bien es posible para mayor cantidad de personas, no es posible. ¿Sí? Porque la gente no sabe qué berracas cosas necesita. Y como no tiene claras las necesidades que tiene, pues entonces no sabe qué pedir frente a las satisfacciones del Estado. Entonces no interesa la cantidad de cosas que la persona necesite, sino la cantidad de intereses que la persona pueda satisfacer. ¿Capta la diferencia? Pongamos el ejemplo, cuando estaban dando los mercados
en la pandemia. Entonces, primero porque no los daban. Cuando los empezaron a dar, que era muy poquito, y cuando subieron el volumen, pero ¿quién se va a comer eso? Ese es el problema de la gente. ¿Sí? No tiene clara cuáles son sus berracas necesidades. Y como no las tiene claras, pues no se las pueden satisfacer. Por eso la representación de lo que nosotros conocimos de comunismo, ¿cierto? No es, como la gente no la pueden igualar por lo alto, la igualan por lo bajo. Por eso el comunismo termina igualando a la gente ¿en dónde? En el estado de pobreza. ¿Sí? Ahora sí entiende, hermosamente veas el video, no me crea a mí, veas hermosamente, no lo filmé yo, ni me metí a Corea del Norte, nunca he ido, no sé, no conozco por allá, sí tengo el proyecto de algún día ir, pero su merced, pues entonces conózcalo, no, no me crea a mí, ¿cómo se llama? Crea en el edicto. Lo que sí puedo decir en el texto, ahora sí, en el texto que nos corresponde, permítame aquí ¿cómo se llama? Lo simplifico, que el Estado oficialista colombiano termina teniendo grandes cantidades de cosas que no puede cumplir. ¿Por qué el Estado norteamericano cumple? Porque solamente se proponen tres fenómenos. Primero, seguridad interna de la nación, seguridad externa de la nación y garantías procesales para los individuos. Punto. Esos son los tres principios del Estado norteamericano. Es decir, que una persona pueda llamar a la policía y le aparezca en 10 minutos en la puerta de la casa. Ese es el primer principio y por eso es un Estado policivo. El Estado de Juan Jaime es un estado policivo, donde entonces se establece que me veo víctima de un delito y llamo a la policía y aparece inmediatamente, porque para eso estoy pagando impuestos. Ese es el estado policivo y para eso se necesita un estado eficiente. ¿Sí? Entonces, si el Estado se pone a dar mercado, se pone a dar vivienda, se pone a dar educación, se pone a dar todo, pues no puede garantizarle al mismo tiempo seguridad a la persona. ¿Captas el ejemplo? El Estado norteamericano no te garantiza lo otro. El norteamericano te garantiza seguridad interna. Es decir, que tú puedas internamente, ¿cierto? Te ves víctima de un delito, puedes llamar a la policía y recurrir y tener la atención médica o la atención policiva o la atención judicial que se necesite. Segundo, el seguridad externa, es decir, el ejército, y por eso la empresa de mayor auge, los norteamericanos son felices haciendo la guerra, son felices, eso desde los norteamericanos llegaron a ser potencia en la Primera Guerra Mundial porque no se metieron en la guerra, pero le vendieron armas a todo el mundo. En la Segunda Guerra Mundial se metieron cuando los atacaron y ¿cómo se llama? Y desarrollaron todo el arsenal. Los norteamericanos son felices en las guerras, son felices porque en la estructura militar es donde está el 60% del comercio norteamericano. Entonces, ¿cómo garantizo yo que los otros no me ataquen y nos tengan miedo? Pues a través del uso de la fuerza. Punto. Entonces el Estado norteamericano entendió que eso no es con principios de buena fe, ni yanquis gujón, ni todos para su casa, ni nada de ese tipo de vainas. Si hay que zampar la bomba atómica para acabar la Segunda Guerra Mundial, hay que zampar la bomba atómica para acabar la Segunda Guerra Mundial. Punto. Si para contener a los soviéticos hay que amenazar con la bomba nuclear, pues hay que amenazar con la bomba nuclear. Punto. ¿Sí? Eso los norteamericanos son clarísimos en ese principio. Y el tercero, que es entonces el que yo pueda recurrir a aparatos de preservación. Entonces, el Estado es una empresa de vigilancia. Punto. El Estado, la función del Estado no es dar casitas, el Estado del Estado no es dar subsidios, la función del Estado no es dar beneficios, no otorgar becas, esa no es función del Estado. ¿Sí? Esas son ONGs, pues, almas caritativas, entes religiosos, qué sé yo, que se interesen en esas cosas. La función del Estado es que si una persona recurre al sistema policivo y no le dan solución, pueda recurrir al sistema judicial y le den oportuna solución. Por eso usted ve que en el sistema norteamericano, las mayorías de las personas ponen una demanda y en no más de 3 meses le solucionan el problema. Aquí usted se va a quejar por un recurso laboral y termina siendo una acción de 8 a 10 meses. ¿Capta la diferencia? ¿Comprende ahora sí la diferencia? Y aunque el juzgado le dé la razón, el proceso se puede extender 4 o 5 años. ¿Ve? Ahora sí me entiende. El sistema norteamericano intenta que sea lo más oportuno posible. Si la persona tiene un problema con su jefe y tiene que terminar el contrato y la indemnización son 500.000 pesos, son 500.000 pesos y esos 500.000 pesos le hacen falta. Para el sistema judicial es nada, pero para la persona es mucha plata. Entonces necesita ser resuelto oportunamente. Si la persona no paga, se le mete preso o se le embarga, pero oportunamente, es decir, en semanas, para que el derecho sea resarcido. Esas son las tres funciones del Estado norteamericano. Para los que, si usted se va al Estado inglés, o se va al Estado francés, o se va al Estado belga, o si va a cualquier Estado europeo, le encuentra que son más o menos el que más cumple estados, que es el Estado francés, tiene 5 funciones primordiales. ¿Sí? En Colombia queremos que el Estado de viviendas, de subsidios, de consecuencia lógica, el Estado termina no siendo garantista, ¿cierto? Sino eficientista. ¿Cierto? Entonces intenta mirar, es que dimos 18.000 casas, ¿sí? No importa que sean cajas de fósforo, pero son 18.000 casas.
¿sí? Beneficiamos a 50.000 niños. No importa que tuvimos que meter 50 niños por aula, pero, ¿cómo se llama? Pero beneficiamos a 50.000 niños y así sucesivamente. Es un Estado eficientista, pero no garantista de los derechos. Y por eso la persona se ve frustrada a la hora que utiliza y la consecuencia del frustramiento es que se termina volviendo enemigo del sistema, que es lo que decíamos en Kelsey. Ahora sí, metido entonces con la parte axiológica que nos pide a nosotros el sílabus, ¿cierto? Metido con la parte axiológica, entonces usted, la persona, empieza a justificar desde lo etos, ¿cierto? Mi ética y la ética de todos empieza a justificar las acciones individuales, que eso es lo que hace preocupante. El Estado norteamericano, el Estado francés, el Estado inglés, que son los modelos de Estado que nosotros seguimos, se arrojan el uso de la fuerza para que nadie tenga que usar la fuerza por sí misma. Y por eso en Estados Unidos existe la pena de muerte. Si una persona mata a otro, lo matan. Punto. Así de sencillo. ¿Sí? Porque usted le causó un mal mayor a esta familia, la resarcir del Estado es la pena de muerte porque hay que mostrar que el Estado es fuerte. En Colombia no, la persona tiene derecho a la reivindicación, a la corrección social, ¿cómo se llama? Que sus derechos sean preservados. No, no, pues mató gente, pero pues él puede evolucionar, mejorar, transformarse, corregirse. Él puede cambiar, ¿sí? Entonces, bajo esa noción, ¿cierto? De que entonces la persona está en un eterno proceso de evolución sin importar los daños que haga, entonces tenemos que la persona empieza a utilizar, como hay desconfianza en el Estado porque no es eficiente, ¿cierto? Y no le puede garantizar sus derechos, entonces la gente empieza a utilizar la justicia propia. Entonces se arroja el uso de la fuerza para justificar las acciones que comete sí misma. Entonces el jefe no me quiere pagar, le zampo la mano, punto. ¿Sí? Entonces, en vez de ir a un juzgado, le zampo la mano. El jugador de fútbol se equivoca en un penalti, voy y le pegué todo su codazo. Porque, ¿cómo se llama? Porque es que seguramente lo hizo intencionalmente, seguramente le pasaron 10 pesos por debajo de la mesa, algún tipo de vaina pasó, ¿cómo se llama? Desde que el tipo erró el récord penalti con el que no sé qué equipo perdió o no llegó a la final o qué sé yo, no sé qué más. ¿Sí? Entonces, ese tipo de noción empieza a ser tolerable para los otros. Entonces, claro, la gente llega a coger al delincuente, le zampa la mano, sí, ¿cómo se llama? Lo golpean, no sé qué, tal, así sé cuándo y tal. Y entonces la gente dice, claro, es que así que toca tratarlo y no sé qué, y si se más. Y entonces, claro, porque si saben que si se lo lleva a la policía, a los 20 minutos lo sueltan, ¿cierto? Si saben que, ¿cómo se llama? Que si lo llevan a un proceso, entonces le dice, papi, eso no se hace y lo sacan a la calle otra vez. Entonces, ¿qué hace la gente? Empieza a tomar justicia por cuenta propia, ¿sí? Entonces, ese es el problema de tener un Estado que no puede garantizar las cosas que promueve, ¿sí? Entonces, ¿qué empieza a pasar? Que la gente empieza a asumir la función particular, individual, de hacer lo que debería hacer el Estado. La consecuencia de eso es que empezamos, entonces, comenzamos la Gran Colombia, su merced recuerda la Gran Colombia cuando se independizó, entonces éramos 5 naciones, iba desde Centroamérica hasta, ¿cómo se llama? Hasta la zona norte del Perú, y su merced, como el Estado no le pudo garantizar a todas las personas igualdad de derechos, que terminó pasando el reducido que estamos teniendo ahorita, y si su merced mira, los antioqueños piensan que son un Estado independiente, recientemente la costa iba a ser el referendo constitucional Caribe y no sé qué decir cuándo, porque la gente piensa, el problema es que estamos metidos en un Estado que no da garantías y como no da garantías porque no puede responder por todas las cosas que la gente piensa que debería responderle, entonces empieza a asumir la función individual. Entonces, como el Estado no me puede garantizar el uso de la tierra, yo me la tomo, punto. Como el Estado no me puede garantizar el uso de los subsidios, entonces me meto con un fusil al hombro y me meto en el monte. Entonces, y la gente dice, claro, pues toca, porque no sé qué, y sí sé cuándo, y entonces no le queda más, y no sé qué más vaina. ¿Sí? Habría que preguntar por qué naciones como Noruega, o naciones como Suiza o Estados Unidos, que tienen el uso permitido de las armas, no tuvieron problemas de paramilitarismo y guerrilla. Habría que preguntarse ese tipo de cosas, ¿no? Habría que preguntarse por qué ese tipo de naciones, donde usar armas es legal, ¿cierto? Inclusive la gente puede montarse a Transmilenio, perdón, se puede montar al metro, no sé qué más, y ir armada, tiene que mostrar que va al arma, o sea, el arma va visible para que todo el mundo vea que la persona está armada. El delito es que lo esconda, pero porque significa que va a hacer algo malo. Pero si todo el mundo ve que está el arma, pues entonces todo el mundo sabe, ¿cierto? Entonces habría que preguntar por qué ese tipo de naciones no tuvieron los fenómenos que nosotros tuvimos, ¿cierto? La pregunta es por qué el Estado se arroja el uso de la fuerza, ¿sí? Entonces lo primero que entendió el Estado francés es que el Estado se arroja el uso de la fuerza. Si dejamos que la gente use su fuerza individual como forma de resolver problemas, estamos en un estado en descomposición. Y ese es el estado colombiano. Es por eso que
las nociones de ética, el problema de Colombia no es que no tenga ética, sino que hay muchas éticas, ¿cierto? Y entonces la gente empieza a justificar. Entonces, el Estado no me puede garantizar el acceso a la tierra, pues yo me la tomo. Entonces, sí, entonces voy allá con 20, 50 personas y nos metemos a la farsa y no sé qué, y porque es que esta tierrita era mía, o porque es que en la época española me la quitaron, o porque no sé, pues, tengo que justificar, y todo el mundo le parece lógico y viable, claro, porque no es que qué, porque le pasó esto y aquello y lo otro. La consecuencia es un estado en descomposición. Eso, el colapso de ese tipo de nociones de ética, lo que llevan es justamente a que la sociedad se desintegre, ¿cierto? Y pues estemos hablando de un Estado que fácilmente pues empieza a tener todo tipo de situaciones. O sea, cuando la gente dice, si usted me coge, por ejemplo, cualquier pinche libro de historia y habla de Somalia, por poner un ejemplo sencillo, ¿sí? Para poner ejemplos sencillos, Somalia en los 50 era un estado progresista, pujante, un estado petrolero, era la perla de oro de África y no sé qué, y además de eso por ahí pasaban todos los barcos en el cuerno de África y no sé qué más, en los 50, en el siglo pasado. Pregunta, ¿por qué actualmente es un estado en descomposición? Porque no desarrolló una ética formal, sino desarrolló éticas individuales, porque a la hora que se fueron los occidentales, ¿cierto? Pues entonces dejaron todas las tribus y las tribus empezaron a pelear entre sí, consecuencia lógica, terminaron masacrándose entre sí al desarrollar diferentes tipos de éticas y generaron fue descomposición del esquema y por eso el Estado somalí se descompuso. Por eso la interpretación que yo hago es que gracias a Dios Colombia se ha visto favorecido por tres fenómenos, porque nosotros es para que hace rato estuviéramos estilo Yugoslavia, hace rato. ¿Sí? Nos salvamos en el 91, que es por eso la interpretación que hago hoy de la Constitución del 91, ¿cierto? Nos salvamos en el 91 porque todo el mundo estaba viendo a Yugoslavia, todo el mundo estaba viendo cómo se desintegraba Yugoslavia, porque si alguien hubiera volteado a mirar paramilitarismo, guerrilla y narcotráfico que estaban dándose en Colombia y donde la gente la mataban, la frase de Plinio Pulella, el periodista, que usted salía de la casa pero no sabía si iba a volver, ¿cierto? Ese tipo de nociones marca es un estado fallido. Ese tipo de noción lo que marca es que es un estado en descomposición. Gracias a Dios, todo el mundo estaba mirando a Europa, estaba mirando a Yugoslavia y no estaba mirando a Colombia, sino en estos momentos seríamos República ¿cómo se llama? De Antioquia, República de la Costa, República del Sur, ¿sí? Y por aquí Cundinamarca y Boyacá seguramente República Cundiboyacense o algo así por el estilo, estaríamos envueltos. La Constitución del 31, lo mismo que la de 1830, hubiera nacido muerta, porque no, ¿cómo se llama? Porque lo primero que hubieran hecho todas las entes es separarse y va. Le dejo el textico para que su merced lo analice, para que le dé palo, yo no tengo problema, déle palo, diga, sí, no estoy de acuerdo con él, no estoy con él, no estoy de acuerdo con él, ¿cómo se llama? Con el texto del profesor, déle palo, yo no tengo problema, yo al contrario me sentiría orgulloso que su merced dijera todos los defectos y todos los errores que tiene el texto, voy a salirme de acá, le pido acá excusas, ¿sí? Bueno, no sé qué es esto, no sé por qué ¿cómo se llama? ¿Por qué se abrió eso? Bueno, ¿cómo se llama? Y pues entonces procedemos, ya creo que ya hablamos de la proyección, y procedemos pues ahora sí, pues entonces a la parte de interpretación de la actividad del trabajo. Este es el trabajito, pues la recomendación sería pues sí, leerse los dos testigos para hacer, pero las preguntas son sencillas, ¿no? Supóngase que usted trabaja en una institución educativa y que por el ejercicio del mismo se daña su computador. La oficina de mantenimiento de equipo le ofrece arreglarlo, pero al hacerlo encuentra material para adultos. Yo quiero ser claro, material para adultos no significa pornográfico, ¿no? ¿Cómo hacer, eh, cómo hacer un batido en licuadora? Es un material para adultos, porque un niño no va a manejar una licuadora, ¿sí? No sé, cómo cortar la carne para que quede en lomos más finos, es un material para adultos, porque no es, ¿cómo se llama? Porque un niño no va a ir a cortar la carne para que quede en forma más fina, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, en ese orden de ideas, por supuesto que encuentran material para adultos, pues normalmente uno lo asume como pornografía, ¿cierto? Le comunican al rector y lo despide. Entonces, la pregunta que se hace es, ¿se violó algún derecho? ¿Se puede proceder de otra forma? Entonces, su merced, no le estoy preguntando qué piensa. Su merced, supóngase que usted es el gerente de ese ente laboral o el jefe de ese, supóngase que usted es el rector, ¿sí? Entonces, para que su merced, porque hay tres cosas. Supóngase que el profesor o la persona que le encontraron el material tiene una comunidad de estudiantes alrededor. Supóngase el profesor de educación física, no sé, en vez de tener novia, tiene novio, por poner un ejemplo sencillo, ¿sí? Para poner un ejemplo sencillo. Su merced se imagina en la primera reunión de padres, el papá por allá diciendo que él no quiere que el gay ese le dicte clase a su hijo. ¿Se imagina usted?
No pregunto, su merced se imagina en la primera reunión de padres, no sé, que la profesora de biología encuentre que es lesbiana, y entonces se imaginará usted al papá ya diciendo que de pronto por su moralidad y sus principios religiosos digamos, tan exacerbados, diga, no, no, es que, ¿cómo se llama? Es que ¿cómo se llama? La profesora no me le vuelve a dictar clase a la niña. Entonces, ¿a quién va a preferir el rector? Si a los padres de familia, que son los que pagan en la institución, o al profesor garantizarle sus derechos particulares, ¿cierto? Entonces, por eso le estoy diciendo, ¿se violó algún derecho? Si le estoy hablando de derecho, su merced, lo mínimo que yo esperaría que hiciera es que se vaya a recursos humanos y pregunte qué haría una persona de recursos humanos, ¿sí? Es lo mínimo que yo supongo que su merced va a hacer, ¿cierto? Entonces, si su merced es el jefe, usted puede decir, no, pues sí, despídanlo. Y sí, cuando le llega la demanda, sí, y de ahí donde la pierda, su merced, ¿a quién cree que le van a echar la culpa? Pues a su merced, porque usted porque fue a actuar sin la opinión de recursos humanos. ¿Capta? Entonces, yo asumo que lo mínimo que usted va a hacer, lo mínimo que yo espero que usted haga, ¿cierto? Es ir a recursos humanos y preguntarle a la gente de recursos humanos, usted frente a esto, ¿qué haría? ¿Sí? Ese es ese tipo de situación, ¿cierto? ¿Usted cómo resuelve esta situación? ¿Cierto? Es lo mínimo, ¿cierto? Es lo mínimo, ¿cierto? Y si va a proceder de esta forma, ¿bajo qué parámetro, en qué norma, en qué estamento, ¿cierto? Porque si su merced va procediendo en forma arbitraria, directa, es que yo soy el que tomé la decisión, se le puede venir el caso en contra, ¿sí? Se le puede venir encima. Y entonces va a quedar usted si el profesor es homosexual o si la profesora es lesbiana o si de pronto es que, no sé, tiene alguna condición de género, entonces va a quedar usted como el violador, pero claro, se la sacó porque era lesbiana, la sacó, no la sacó por lo que encontraron en el computador, la sacó porque usted tiene algo contra las lesbianas, y entonces ya se imaginará las protestas en frente a la institución, entonces, o ser homofobia y no sé qué y cuánto. Entonces termina usted entonces siendo responsable ya no solamente de lo que usted piensa, sino de las acciones de los otros, y por eso es ética. No le estoy preguntando a usted qué piensa, no que usted qué dice, ¿sí? Que usted parece que se obró bien, sino éticamente, ¿cierto? En la ética, en el ethos, en lo otro, en los comportamientos con los otros, de qué forma se actuó. Si yo fuese el rector, si yo fuese el superior, pues cojo la pinche norma para saber qué dice y para entonces pasar a decir el argumento que yo necesito que diga. ¿Cata? Ahora sí me entiende la referencia. Sí comprendió sí comprendió la representación. Si su merced no, ¿cómo se llama? No tiene la capacidad para resolverlo de sí mismo, porque usted no es recursos humanos, usted no es abogado, porque usted no nunca ha tenido un caso de administración de personal, pues tiene que irse a preguntarle a alguien que sí lo tenga para saber qué hubiera hecho él, ¿cierto? Entonces quiero ser claro en tres cosas. Primero, ¿se violó algún derecho? ¿Cierto? Entonces la primera situación, ¿se violó algún derecho cuando se despidió? Pues puede que diga no, pero lo despidieron, pero es que la empresa lo puede sacar a uno por cualquier razón. Eso se llama despido sin justa causa. La empresa dice, no, vea, la verdad es que no me gustó su trabajo y hasta luego. Entonces recoge sus vainas y se va. Sencillo, a mí me puede ahorita el ingeniero Henry decir, profe, ¿sabe que no me gustó su trabajo? Chao, listo. Eso se llama despido sin justa causa. La empresa no me tiene ninguna obligación de quedarse conmigo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Por mi linda cara. No es que al final de semestre lo sacamos, no. Si la empresa dice, no, hombre, lo que usted hizo no nos pareció bien, o lo que usted piensa no nos agrada, o lo que usted no sé qué, pues sí, yo asumo las consecuencias, pero eso llama despido sin justa causa. Entonces, la pregunta es, ¿el despido es violación de derecho? No. El despido no es violación de derecho. La pregunta es ¿cómo se llama? Si la empresa está justificando el despido por lo que encontró dentro del computador, ¿cierto? ¿Se puede proceder de otra forma? Pues, ¿cómo se llama? Cuando yo he tenido cargos administrativos me han pasado cosas como estas. ¿Sí? Me pasó con un estudiante universitario, así como ustedes. El profesor se le fue las luces con una estudiante. ¿Sí? Se le fue las luces. Él era una persona casada, con hijos y no sé qué más. Y estoy hablando de personas adultas. El profesor es una persona adulta, la estudiante es una persona adulta. No estoy hablando de la quinceañera ya que la hipnotizaron con un Chicho Ramos. Estoy hablando de la persona adulta que tomó una decisión como adulta, ¿cierto? Para tomar una decisión como adulto, ¿cierto? Espero ser claro en esa, en esa,
en esa posición. Es una persona adulta que toma una decisión de adultos, ¿cierto? Al iniciar una relación, sabiendo que esa persona puede tener una relación de casados o era estudiante de la institución y que eso no sé qué en cuándo. Eso no pasó aquí en la institución, pasó en otro lado, ¿cierto? Y la persona creo que tenía 30 años, la niña creo que tenía 30 años y el profesor creo que tenía 42, 43, algo así por el estilo. Sí, o sea, la diferencia sí era como de 10 años, pero pues no estoy hablando de una niña de 15 años, quiero hablar, ser claro. ¿Sí? Estoy hablando de una persona de 30, 32 años que ya es suficientemente adulta para tomar sus decisiones y saber lo que quiere en su vida, ¿no? Entonces, en ese orden de ideas, pero cuando nos enteramos, pues me tocó decirle, profe, vea, la verdad es que yo no me opongo a la relación que su merced tenga con la persona. El problema es que usted es docente y ella estudiante. Se somete a la burla de los estudiantes, porque si la niña pasa la materia es porque es la novia del profesor. Si pierde la materia, ni la novia del profesor pasa la materia. ¿Ve? Entonces se somete a usted a la burla de los estudiantes. Se somete usted a la burla de otros profesionales. Entonces uno tiene que ser, yo le decía al profe, tiene que ser claro en las cosas que usted desea y quiere en su vida. Entonces, si su merced, pues, yo lo dejo quedarse acá. El problema no es con el profesor Cepeda, el problema es que le va a tocar aguantarse el señalamiento, el miramiento, el que un estudiante se encuentre desacuerdo en la nota, entonces venga a encararlo y entonces le saque en cara que es que como usted, que entonces que usted le pasó a la novia porque le abrió las patas, qué sé yo, ¿cierto? Entonces su merced yo le decía, que se expone es a eso, a esa es el verdadera razón por la cual yo le tomo este tipo de decisión. ¿Listo? Entonces, ese, digamos, sería el primer punto. Bien, listo. Entonces, el segundo punto es, ¿está de acuerdo? Bueno, se tiene un compañero con VIH, pero la administración no informa para no generar estigmatización. En Cafán yo tuve un caso de una persona que tenía VIH, ¿sí? Una persona que tenía VIH, esa persona, la administración no quiso informar. Esa fue la razón. La administración no quiso informar que esa persona tenía VIH. Lo que hizo fue que contrató los servicios de Cafán. Para los que no conocen, Cafán es una caja de compensación que brinda, entre otras cosas, servicios de capacitación para cuando hay ese tipo de situaciones. ¿Listo? Digamos, para los compañeros que tienen ese tipo de cosas. Y estigmatización sí hay. ¿Sí? Porque cuando uno le hace la pregunta, ¿qué pasaría si usted sabe que el compañero, el amigo suyo, el que está sentado al lado, tiene VIH? El 80% de la gente me dice, no, pues hay que ser tolerantes, amigables y no sé qué más. Eso cuando no saben que la otra persona tiene VIH. Cuando saben que la otra persona tiene VIH, empieza todo el proceso de estigmatización, todo el proceso de señalamiento y todo normalmente cuando ya se sabe que la otra persona tiene VIH, claro, es que él era el que andaba en fiesta y seguramente se revolcó con más de uno o una. Papi, el VIH se transmite en 16 formas, entre ellas la sexual. No significa que la sexual sea la única forma de transmisión. ¿Ve? ¿Listo? Dos, ¿cómo se llama? Me acuerdo en una parte, me decían, es que si a él lo pica un mosquito y después me pica a mí, entonces seguramente me traslada la enfermedad. Puro cuento. La enfermedad no se traslada entre animales. ¿Sí? O sea, y se ha hecho con animales, se ha hecho con mosquitos, se ha hecho con murciélagos, se ha hecho con tigres, se ha hecho, y el momento en que la sangre sale del torrente sanguíneo, inmediatamente el virus desaparece porque el virus se mantiene dentro de la sangre, es por una serie de condiciones que tiene el cuerpo que no tienen otras especies. ¿Listo? Entonces, en ese sentido, no aplica el término de que es que pues, lo picó un mosquito y entonces el mosquito lo va a transmitir a uno. Es que él me quedó mirando el otro día muy fijamente. Entonces, a lo fijo, él me quedó mirando fijamente, entonces me va a transmitir el VIH. Eso es puro cuento. Que yo sepa, el VIH no se transmite por la mirada, ni cómo se llama, ni por pensamiento, ¿sí? Entonces, es que él comparte conmigo el baño. Pues lo que le puede dar es una amebiasis o le puede dar una cirrosis, pero no le puede dar VIH, ¿sí? Pero la gente, ahí es donde empieza el proceso de estigmatización, ¿sí? Que si me puede cambiar de la oficina, porque como yo respiro el mismo aire que él, entonces de pronto, ¿sí? Me transmite el VIH. Que yo sepa, no se transmite por respirar el mismo aire.
ni por lavarse las manos en el mismo baño, ni nada de ese tipo de cosas, pero es la que la gente empieza a decir. Por eso, cuando la gente le pregunta, ¿usted qué haría si supiera que su compañero tenía VIH? La respuesta siempre era, no, tolerancia, paciencia, es ejemplo de superación, no sé qué decir cuándo, y cuando ya le decíamos, Juanito tiene VIH, todo el mundo, como si Juanita en vez de VIH tuviera lepra, de una vez todo el mundo se corría del sitio, ¿cierto? Entonces, por eso quiero hacer la precisión de si pasa, pues sí pasa, y por eso muchas veces las empresas no socializan las personas que tienen este tipo de enfermedad, ¿cierto? A pesar de que puede ser una cosa que la persona socialice, porque le toca ir a citas médicas, porque le toca tener unas condiciones especiales, porque no puede trabajar en ciertos ambientes, porque no puede hacer ciertas funciones, entonces le toca transmitir que tiene la enfermedad, ¿ve? Ahora sí me entiende. Entonces ahí vienen las tres preguntas. ¿Está de acuerdo con que se comunique a los compañeros? ¿Cierto? Entonces, ¿no sería una información que usted quisiera que se supiera? No, no pregunto. ¿Sí? Entonces, si su merced nunca ha manejado una situación de estas, lo mínimo que yo espero que usted haga, lo mínimo, ¿cierto? Que yo esperaría que usted haga, es que se vaya a ¿cómo se llama? A su empresa, a la sección de enfermería o la sección digamos, de primeros auxilios, o no sé cómo le llamen, o los que dirigen el COPAS dentro de la empresa, y le pregunte qué harían ellos en este tipo de situación, ¿cierto? ¿Qué harían ellos en este tipo de situación? ¿Qué harían ellos en este tipo de acciones? ¿Cierto? ¿Sí? Porque, ¿cómo se llama? Porque si va y comunica que es que yo tengo VIH, créame, inmediatamente genera todo un proceso de estigmatización, señalamiento, un proceso de que todo el mundo lo va a prejuzgar, todo el mundo lo va a mirar mal, todo el mundo le va a decir cosas negativas, todo el mundo. Ese es el problema, que es que va a ser una cuestión, va a ser una cuestión mediática inmediata que va a haber de todo el mundo. Todo el mundo va a salir a decir, con esta persona no se puede andar, no vuelven a invitar a fiesta, no lo vuelven a invitar al cumpleaños, no lo vuelven a invitar a bodas, no lo vuelven a invitar a nada. ¿Sí? Entonces, por esa razón, muchas empresas, y hoy sabemos que el VIH, en la época de uno, decían, esta persona tiene VIH, y era como decir, le dijeron el lunes, el martes le decía a la familia, el miércoles iba comprando el ataúd, el jueves estaba haciendo el testamento y el sábado era el entierro, algo así por el estilo. Hoy en día hay personas que con pastillas y demás pueden tener su vida normal, ¿cierto? Pueden desarrollar su vida, pues una posición más o menos normal, como cualquier otra persona. O sea, si la gente dice tiene cáncer, ahí normalmente la gente no, ¿cómo se llama? No genera tanto nivel de estigmatización, ¿sí? Pero cuando dicen tiene VIH, reacciona de otra forma, ¿sí? Entonces, por esa razón, esa primera pregunta. Bueno, el compañero está obligado a informar de su situación. Entonces, supóngase que usted, ese compañero o compañera, me da lo mismo, se le insinúa, ¿sí me entiende? O usted le gusta, o a él le gusta a usted, o algo por el estilo. ¿No sería una información que usted quisiera saber? No, pregunto, ¿no sería algo que usted le agradaría que la otra persona le contara? Sí, sí, pregunto. Su merced no le agradaría saber cómo se llama, si la persona con la que usted va a iniciar una relación o ya tiene una relación le diga que tiene una situación de esta condición. Ah, pero es que de pronto me deja. Sí, pero papi, esa decisión no es tuya. Esa decisión es de la persona con la que se mete. Si la persona con la que se mete dice, no, papi, somos una pareja y aquí en las buenas y en las malas, ah, chévere, chévere. Pero si le dice, no, yo bajo esa condición no me meto, esa decisión ya no es de la persona, ¿cierto? Entonces, por eso hago ese tipo de preguntas. ¿Y qué medidas debe tomar la empresa? Entonces, supongo, y por ley, y eso no es, ¿cómo se llama? Particular, todo el mundo todas las empresas por ley tienen que tener una cosa que se llama COPAS, en otra época le llamaban COPASO, deben tener cuestiones de emergencia, creo que una vez al año tienen que hacer un simulacro que normalmente se hace para el mes de octubre, creo que todo el mundo y que la gente lo toma como recoche y descanso y no hacer nada y no sé qué sé cuándo, pero creo que todo el mundo entiende que las empresas tienen que tener por ley ese tipo de situación. Aquí es donde yo le digo, si usted nunca ha tenido esta experiencia, esperaría que su merced, ¿cómo se llama? Se aventure a ir ¿cómo se llama? A la compañía a tomarla. Voy a descargar asistencia. Vamos a ver quiénes fueron los compañeros ¿cómo se llama? ¿Quiénes fueron los compañeros que se durmieron? A ver, miremos a ver. Aquí sí, aquí está. Esperen un segundito, descarguemos aquí asistencia. Primero los que vinieron 22 personas. Vinieron 22 personas. Bedoya, ¿qué pasó? ¿Bedoya se durmió o qué? Presente, presente. Ah, bueno, Orjuela.
Orjuela sí se Presente, durmió. presente, profe. Ah, bueno. Tolosa, Presente, profe. Méndez. Listo, dígale a Méndez que tiene falla. Bien, entonces, ¿Pero cuál Méndez? Daniel. Pues yo no veo Presente, sino solo profe, soy Méndez. Daniel Camilo García. Qué pena. Ah, bueno. Bueno, listo. Entonces, ese es el trabajito para entregar el 1 de febrero. La idea es que usted su merced lo desarrolle, lo tenga listo, que cuando Microsoft Teams esté habilitado, o sea, cuando Academuson nos habilite la plataforma, pues inmediatamente pues será el espacio para que lo suba. ¿Sí? Por eso lo estoy dejando con fecha considerable. Única noción para dentro de 8 días, creo yo, por lo menos es lo que entiendo yo, que yo la otra semana, el jueves de la otra semana, tengo una presentación en la Universidad Mariana de Pasto. ¿Sí? Tengo una presentación en la Universidad Mariana de Pasto en Nariño. Eso significa que el miércoles tengo que estar allá, porque no voy a llegar el jueves a hacer la presentación para devolverme el mismo día, ¿no? O sea, tengo que estar mínimo el día anterior. Y creo yo, es lo que alcanzo a percibir, que muy probablemente la clase dentro de 8 días la haga, bien sea la profesora Jacqueline, ¿cierto? Bien sea, virtual no se va a hacer porque usted tiene clase de 6 a 8 normal. Entonces, o bien sea que se aplace para la siguiente vez. Depende la hora en que esté programado, bien sea el vuelo o bien sea el bus, ¿cierto? Entonces, si el bus se sale a las 10, ni modo, no puedo estar. Si sale a las 11 de la noche o el vuelo sale a medianoche, pues entonces voy, dicto la clase y de ahí salgo para el aeropuerto para terminar, según como sea. ¿Cómo se van a enterar? Con el grupo de WhatsApp. Entonces le pido el favor de estar comunicado. Ya el compañero que decía que no estaba dentro del grupo de WhatsApp, entonces el favor de vincularlo para que le llegue la información. Si dentro de 8 días no me ve a las 8 allá, ni yo he comunicado nada en el grupo de WhatsApp, muy probablemente no hay clase. Pero si no, si se define, porque yo normalmente lo que se hace cuando es permiso institucional es que va otro profesor para cubrir la semana de clase, que sería la profe Jacqueline Prieto. Si ella, pues ella sé que ella tiene disponibilidad de tiempo y yo sé que ella lo haría de mil corazón, pero pues lo que queremos es tomar la decisión. ¿Cómo se llama? Si ella no puede asistir, por la razón que sea, pues le digo de una vez, no hay sesión de clase. ¿Cuándo sabemos eso? El viernes, cuando esté allá con el decano, con el vicerrector, no sé qué, sí sé cuándo. Entonces me van a decir seguramente, no, sí, ve, edita la clase y de ahí te vas para el terminal, o ve, edita la clase y te vas para el aeropuerto, entonces listo. Hay clase común y corriente. O de pronto me digan lo contrario. No, Rafita, pues eso sale a las 4 de la tarde, pues significa que no voy a poder estar en la sesión de clase. Entonces, ese mismo día, el viernes, una vez me socialice, estaré comunicando, ¿cierto?, la determinación tomada por la autoridad. ¿Listo? Eso de manera para que su merced, si es que hay que reemplazarla en otro momento, pues buscamos, puede ser el martes de Semana Santa, pues bueno. No, yo sé que el martes de Semana Santa es intocable. Ahí sí salen todos creyentes y cristianos. Entonces, pero se puede buscar en otro espacio, en otro momento en el que haya que reemplazarlo, ¿no? Pero la intención inicial es que su merced esté pendiente para que la sesión dentro de 8 días se cumpla en normalidad, ¿sí? O sea, se cumpla en normalidad. Si la última alternativa, o sea, está plan A, plan B, plan C, plan F, plan G, en últimas, la última decisión sería aplazarla, que sería una decisión que toma el decano, no el profesor Repero. ¿Listo? Entonces, si el decano dice, aplácese la clase más bien, entonces la clase se aplaza. ¿Listo? ¿Preguntas, inquietudes? ¿Preguntas e inquietudes? No, señor. Bien, perfecto. Bueno, entonces, siendo las 9:30, según el compromiso fijado, entonces podemos dar finalizada la sesión de clase. Pues la hicimos hasta las 9:30 hoy, porque pues estamos cada uno en la casa, entonces no hay el problema del desplazamiento, del transporte, pero pues siempre intentaremos llegar 9:20. No siendo más, entonces voy a proceder, ya se descargó el listado de asistencia. Hoy estamos a 14 de febrero del 2023 y esto es el grupo TM2B de ¿cómo se llama? De Ingeniería Mecatrónica en la asignatura de Ética, siendo martes 14. ¿Listo? No siendo más, en la clase de 8 a 10 de la noche, ¿no? No siendo más, pues entonces voy a proceder a suspender grabación. Una vez se suspende la grabación, pueden empezarse a retirar del salón.